Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Marco Herrera de Investigación Operativa. El día de hoy lo vamos a presentar una clase que es entrada y salida de mercadería de Cartes. Espero que sea de su agrado y ya saben, cualquier duda, cualquier consulta me pueden escribir en el correo que está ahí abajo y yo encantado de poder resolver todas esas dudas e interrogantes que ustedes tienen. Espero que sea de su agrado. Nos vemos, cuídense. Empezamos con el método de promedio ponderado. Entonces ya habíamos visto los dos últimos métodos, método Webs, que es conocido como el IFO, el método PEPS, que es conocido como el FIFO, y ahora el método del promedio ponderado. ¿Sí? El método promedio ponderado también es conocido, también se le conoce como el precio promedio ponderado, que se usa para determinar el valor de la mercadería, teniendo en cuenta los precios promedio de las existencias en stock para determinar los costos de la mercadería vendida. Esta técnica ablanda el costo de venta de la organización, realizando algunas modificaciones en la utilidad neta, manteniendo los mismos niveles de ingreso. Las empresas que venden bastante productos y sus mercaderías suelen ser pequeñas son las que utilizan este método. ¿Qué es el NIF? Que es las Normas Internacionales de Información Financiera. Se pasean por muchas empresas a nivel mundial con la finalidad de realizar y presentar datos financieros razonables. Características. La determinación del costo resulta ser fácil. Es adecuado para tiempos sin inflación. El precio de venta es uno solo. Resulta ser sencillo el manejo de los registros auxiliares del almacén. Ventajas y desventajas. El método promedio ponderado tiene como ventajas las siguientes. Cuando exista inflación, muestra una utilidad razonable de los costos antiguos con los nuevos costos. Sí. Se adapta mucho a las industrias, ya que ayuda a generar un buen precio para sus productos. El crecimiento leve de los precios aplicados con esta técnica no genera variaciones de los precios en un corto plazo, normalizando los costos unitarios dentro de un periodo determinado. Y la aplicación es mucho más sencilla. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que podemos observar en este caso es la leche, por ejemplo. Ustedes se han dado cuenta que en el transcurso de los años ha habido una variación, un incremento de precio. El tema de las gaseosas, ha habido un incremento de precios. Entonces, ¿y a qué se debe estos incrementos de precios? Incrementos de precios pueden ser que han sido los que han ido ajustándose de acuerdo al incremento de los insumos para la elaboración de los productos terminados. ¿Sí? Entonces se van ajustando, se van midiendo. Ya. Esta clasificación, ¿se acuerdan cuando yo les mencioné y les dije en un almacén tienen que tener un Pareto? Lo pueden hacer por precio, lo pueden hacer por criticidad, qué tan crítico sea el producto, qué tan importante es el producto o qué tal el nivel de rotación que puede tener. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen que ir manejando. Desventajas. Entonces, no detalla un buen control de las existencias entrantes con las existencias de salida. Entonces, mayormente tengo productos, no puedo diferenciar la entrada y la salida, es un poco difícil. Entonces, no es que sea difícil administrar el inventario o administrar los ingresos y salidas. Lo que es difícil es determinar, digamos, si yo tengo un producto que hoy en día cuesta
producto X tiene un valor de un sol, un lote, una cantidad de productos, yo no voy a poder determinar estos productos por el nuevo precio, que ahora ya no va a ser un sol, sino va a ser un sol 10. Voy a poder determinar, este es el primero en salir, o este es el primero en ingresar, en venderse, el último en venderse. No. ¿Por qué? Indirectamente sí lo puedes aplicar. Ejemplo que les voy a poner es la leche o la gaseosa. Si mi producción al día de ayer tuve un lote de 1000 unidades y que ese lote de leche lo iba a vender a un precio de 2 soles, a un precio fijo de 2 soles, y tras el transcurso de los días mi nuevo lote es de 2 soles 50, entonces ¿qué es lo que estoy generando? Que no es que el primer lote, porque va a ser un precio diferenciado, que tiene un precio más barato, va a ser el primero, o va a ser el último, no. El nuevo precio va a ser de 2 soles 50, y mientras sea el proceso de producción, este lote de 2 soles va a ser el primero. Pero no, su nuevo precio, ¿cuál sería? 2 soles 50. Entonces, ¿qué manejo ahí? Manejo un tema de criticidad, el criterio que es el precio, el nuevo precio, en función a lotes. Entonces, es una combinación. ¿Sí? Dice, tiene una idea de compras que se proporcionan en las ventas. Se afecta el inventario inicial. Obviamente se va a afectar el inventario inicial. ¿Por qué? Porque un almacén tiene que tener un valorizado. Más allá de la cantidad, o sea, va de la mano valorizado con la cantidad de productos que yo tengo. Ejemplo, si yo tengo 5 lapiceros, cada lapicero es a un sol, ¿cuánto sería? Sería 5 soles. Pero ahora, si con el nuevo ingreso que yo voy a tener en el tema del valorizado, el nuevo precio ya no va a ser un sol, sino sería 2 soles, el valorizado sería que ya no tendría 5 lapiceros a 5 soles, sino 5 lapiceros a 10 soles. El valorizado cambia, más no las cantidades. ¿Sí? Las cantidades, ¿cuándo se deben haber afectas? Cuando entra el nuevo lote, en función a la cantidad, aumenta la cantidad, en función proporcional a aumentar el precio. Pero es no porque haya ingresado el nuevo lote, sino porque el nuevo precio ha cambiado en función a la producción ya establecida o al precio ya establecido. Generaría un retraso cuando los costos de compra más los costos iniciales se relacionan con los costos finales. Entonces genera un retraso, hay que tener una diferencia con eso. Importancia. Mediante el método de promedio ponderado se genera un valor promedio o medio de las existencias en stock para determinar las existencias vendidas. ¿Sí? Hemos visto los 3 tipos de métodos. Entonces, uno de ellos es el método Webs, más conocido como el método LIFO, que es el primero en entrar, el primero en salir. ¿Ya? El método BEPS, que es el método conocido con siglas en inglés como el método FIFO, que es el primero en entrar, el último en salir. Y el promedio ponderado, que va de acuerdo al tema de la producción y a los cambios variantes que puedes tener en función a tu producción o en función a los insumos, ¿no? Esos son los 3 métodos que hemos visto. ¿Cuál es el método que está asociado? El método que está asociado a la utilidad neta es el promedio ponderado. ¿Sí? No equivocarse, por favor. Entonces, sigamos. Ya hemos visto qué nos ayuda el Cartex, cuáles son sus métodos. Ahora vamos a ver un poco sobre sus características del Cartex. Detalla las entradas y salidas de existencia. Ese es uno. Una buena base de manejo de los inventarios.
Ubicación de las existencias. Algunos cardex son enlazados con las máquinas de impresión de comprobante de pago. Plan de trabajo relacionado a inventarios. Las características, si se dan cuenta, son muy básicas, pero muy fundamentales para un buen trabajo. ¿Qué nos ayuda el cardex? Entrada y salida. Sencillo. Una buena base de datos. Entonces, señores, la base de datos ustedes lo manejan, ustedes lo elaboran. Para que puedan hacer una buena recepción, ustedes tienen que apoyarse de ¿qué? De la ficha técnica o la hoja técnica que Compras les da de acuerdo al usuario que ha requerido el producto o el insumo. Sí, tengan mucho cuidado con eso. La ubicación de la existencia. ¿A qué nos referimos esto? Ustedes van a poder hacer una categorización de sus productos. ¿Cómo se hace una categorización de sus productos? Muy sencillo, lo van a categorizar en A, B o C. ¿No es cierto? Algunos cards son enlazados con la máquina de impresión de comprobantes de pago. Entonces, ¿por qué? Porque algunas veces ya el card ya está relacionado, depende del sistema en realidad, los comprobantes de pago. Entonces va asociado a un comprobante que yo ya tengo, que ya debo de tener. ¿Por qué es importante también el cártel? Si es una de las cosas muy bellas que yo puedo decir, porque tengo un inventario más real, porque tengo un inventario más ajustado a la realidad, y solo teniendo un inventario puedo hacer un plan de producción, puedo hacer un plan de compras, puedo hacer un plan de ventas. A medida que un inventario esté distorsionado en cantidad, en volumen, en características, no tengas un inventario muy definido, el trabajo para las otras áreas que tú vayas a dar se complica. Y al complicarse eso, pues se torna mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo siempre? Si tú no tienes una base de datos, no tienes un ERP que te permita llevar un mejor control, es mejor que tú lo elabores. Características que yo te doy es unas sugerencias. ¿Qué es lo que debe haber en un cártex? Primero, fecha de ingreso. Segundo, número de lote. El número de lote puede ser número de serie. ¿Sí? Tercero o cuarto, la fecha de producción, si es un insumo, o la fecha de elaboración. La fecha de caducidad. Ojo, que la fecha de producción y la caducidad solo siempre y cuando sean productos perecibles. Si no son productos perecibles, no necesariamente tienes que tener eso. Entonces, la procedencia del producto. Entonces, algunas características que debes tener en cuenta. Si es un producto que necesita refrigerante o no refrigerante. Si es un producto que necesita un ambiente de temperatura adecuado o no. Entonces, son características. La cantidad, sobre todo. Lo puedes ver la cantidad de acuerdo al peso, de acuerdo al volumen, de acuerdo en litros, dependiendo. Pero es importante esa información. Otra información, a qué centro de distribución o a qué área de la empresa le pertenece el producto. Si le pertenece a un producto, si es un merchandising, le pertenecerá a marketing. Si es un insumo, le pertenecerá a producción. Si es un producto terminado, le pertenecerá a ventas. Si es un producto tecnológico, le pertenecerá al área de tecnología. Si es un producto de maquinaria, entonces vas definiendo, sí. Entonces se van dando cuenta que vamos elaborando una tabla que poco a poco, de acuerdo a la necesidad de la empresa, de acuerdo a al criterio que tú lo puedas aplicar.
En realidad, esto lo dejo abierto porque depende de la empresa, depende del rubro de la empresa, depende del comportamiento de la empresa. No es armar un archivo y decir, me guío de esto. No me guío, me puedo guiar. Tú mismo tienes que ir evaluando. Tú mismo tienes que ir viendo cuál es la funcionalidad que tú le vas a dar. Importancia del Cardex. Ya casi hemos mencionado las características, hemos estado en transcurso de lo que hemos estado hablando, las importancias, cómo debe ser el diseño, cómo deben ser las formas, no olvidar cosas básicas, las fichas técnicas. Pero la verdadera importancia de la tarjeta de Cardex en los inventarios es que proporciona información y ayuda al control de los mismos. Pero para ello se debe tener un claro concepto de lo que son los inventarios y una buena clasificación de los mismos. Por tal motivo, los principales tipos de inventarios son inventarios materia prima. Ojo, lo que les voy a decir. Los tipos de inventarios van en función al tipo de la empresa. No es que necesariamente tengo que aplicar en la empresa todos los inventarios. Ojo, y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque una vez me pasó, me dijeron, profesor, disculpe, mi empresa es una empresa que vendemos productos terminados. ¿Producen? No. ¿Y por qué no tengo materia prima? Obviamente, no tienes materia prima porque no produces. Entonces, lo digo así porque ya me ha pasado que me han preguntado. Entonces, va a depender mucho del tipo de empresa. Materia prima. ¿Cuándo utilizo materia prima? Cuando mi empresa se encarga de producir. ¿Qué produzco? Va a depender. Ahora, en el tema de materia prima, por favor, la comunicación, hemos dicho que la comunicación es el área de marketing, el área de ventas. Entonces, cuando es materia prima, ¿con quién sería mi comunicación? Con el área de producción. Entonces, en materia prima tengo que tener mayor cuidado. ¿Sí? ¿Por qué mayor cuidado? Porque puedo tener un tema de contaminación. Entonces, si yo no tengo la debida el debido espacio adecuado para guardar mi materia prima, puedo correr el riesgo de que haya un tema de contaminación. Al haber un tema de contaminación de la materia prima, va a haber un tema de contaminación del producto terminado. Si hay un tema de contaminación del producto terminado, va a haber un tema de cuarentena del producto. Al haber un tema de cuarentena del producto, ¿qué es lo que retraso? Retraso la producción. Al retrasar la producción, ¿qué hago? Retraso la venta. Al retrasar la venta, ¿qué hago? Pierdo clientes. Al perder clientes, ¿qué consigo o qué dejo de conseguir? Pierdo lo que es las ventas. Al perder las ventas, ¿qué pierdo? Rentabilidad. Entonces, se van dando cuenta a qué me genera o a qué me conlleva no tener un buen almacén de materia prima. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a hacer el mismo recorrido. ¿Qué me genera el no tener un buen orden de acuerdo a la cantidad de la materia prima? Que puede ser, por un lado, que no tengo stock. Lo que dice mi stock con lo que dice mi sistema. Mi sistema puede decir que tengo una cantidad, pero mi stock en realidad tengo una cantidad X menos X. Entonces, tener una cantidad de stock menos una cantidad por debajo de lo que yo necesito, en función a no haber tenido una buena gestión del almacén, me va a permitir retrasos en la producción, me va a permitir dejar de producir. Si dejo de producir, dejo de vender. Si dejo de vender, dejo de tener rentabilidad. Y si dejo de tener rentabilidad, ¿qué dejo de tener? Comienzo a tener pérdidas. ¿Se dan cuenta? Materia prima, primero, cantidades. Segundo, tener un buen ambiente para poder almacenar mi materia prima. Profesor, mi materia prima lo puedo guardar con mis productos terminados. Depende porque si tu
tienes el mismo criterio de guardar tu materia prima con tus productos terminados, puede ser, pero no es lo recomendable.